En la sala médica privada de su hacienda en Coyoacán, el millonario don Alejandro, un anciano sobre cuyos hombros se apoyaban 20 años de tenaz esperanza, escuchó la sentencia final. El especialista de Houston, el último de una larga lista de médicos de renombre, miró los monitores y luego a él con arrepentimiento profesional. La esperanza es cruel ahora, don Alejandro. La ciencia ya no puede hacer nada. Desconsolado, miró a su esposa, Elena, el amor de su vida, inmóvil en la cama, sin saber que el sonido que estaba a punto de devolverla a la vida no provendría de un monitor cardíaco, sino de las cuerdas de una modesta guitarra de mariachi. Los guardianes silenciosos de aquella casa de luto eran Rosario, la ama de llaves, y su hijo, Miguel. Rosario había trabajado en la hacienda durante décadas, una presencia leal que mantenía el orden de la casa con la misma devoción que su patrón sentía por su esposa. Su hijo de 12 años, Miguel, era un niño de alma anciana y corazón de 1900, músico. Pasaba las tardes en la hacienda después de la escuela, un joven tranquilo que parecía percibir la tristeza que impregnaba las paredes. Lo que nadie sabía era que el abuelo de Miguel había sido un famoso mariachi en la región y antes de morir le había enseñado a su nieto no solo las notas, sino el alma de la música tradicional mexicana. El secreto que guardaba la clave del milagro era una canción. Antes del accidente ecuestre que la silenció, Elena era una apasionada de la música folclórica. Había una balada ranchera en particular, una canción llamada Luz de mis ojos, que era su canción. Alejandro, en sus días más felices, solía tocársela con su propia guitarra de mariachi. Tras la tragedia, el dolor silenció la música. La guitarra quedó guardada, las canciones olvidadas. La melodía, que una vez fue el himno de su amor, se convirtió en un tabú, un símbolo demasiado doloroso de toda la alegría que habían perdido para siempre. El antagonista en esa casa era, por lo tanto, el silencio mismo. Era el silencio de la música que había desaparecido. Era el silencio de la voz de Elena, que no se había escuchado en 20 años, y era la resignación silenciosa que se había apoderado de todos. La resignación de los médicos, que representaba el fracaso de la ciencia ante un misterio del cerebro, y más profundamente, la resignación del propio Alejandro, quien, aunque se negaba a apagar las máquinas, ya había aceptado en su corazón que había perdido a su esposa para siempre. Su vigilia diaria ya no era un acto de fe, sino un ritual de duelo eterno. Cada día, Alejandro se sentaba junto a Elena, le leía, le contaba su día, mantenía una conversación unilateral con una mujer atrapada entre la vida y la muerte. Era el rey de un reino de recuerdos, el guardián de una llama que casi se había extinguido. El mundo exterior, su negocio, su familia, todo lo presionaba para seguir adelante, para aceptar lo inevitable, pero no podía. Renunciar a Elena sería como renunciar a sí mismo. Borraría la última nota de la hermosa canción que había sido su vida juntos. Y así permaneció, un anciano esperando un milagro en el que ni siquiera él creía. Pero la canción no había muerto. Simplemente dormía en otros lugares. Dormía en la guitarra polvorienta, encerrada en un armario. Dormía en la memoria de un hombre que se negó a tocarla. Y sin que nadie lo supiera, vivía, vibrante y completa, en los dedos y el corazón de Miguel, el hijo de la criada, quien la había aprendido de su abuelo como una hermosa canción más del folclore mexicano, y el destino, en su misteriosa sabiduría, estaba a punto de usar la inocencia de un niño para dar voz a la memoria y llamar a un alma de vuelta a casa. La llegada del 20º aniversario del accidente de Elena trajo consigo una nueva y más densa capa de tristeza a la hacienda. Don Alejandro, quien normalmente mantenía una fachada de control, se volvió más solitario, un fantasma en su propia casa. Pasaba horas en la enfermería, en un silencio que ni siquiera la lectura de poemas podía llenar. Rosario, la ama de llaves, sentía el dolor de su amo e intentaba en vano mantener una apariencia de normalidad. Pero el aire era denso, cargado con el peso de 2 décadas de esperanza que todos sabían estaba a punto de morir de una vez por todas con la llegada de esa fatídica fecha. Para Alejandro,
Ese aniversario fue diferente. Durante los 19 años anteriores, lo había considerado un hito en su resiliencia, en su fe. Pero ahora, con el veredicto final del último médico aún resonando en sus oídos, la fecha parecía un funeral. La esperanza, de hecho, se había vuelto cruel y se sentía tonto por haberla alimentado durante tanto tiempo. Recorrió las habitaciones tocando las pertenencias de Elena, y cada roce era una despedida. La resignación, la antagonista contra la que tanto había luchado, finalmente ganaba la batalla en su corazón. Miguel, con su sensibilidad de artista, sintió el dolor de Don. Alejandro, como una nota discordante en el aire, vio al hombre mayor, normalmente tan imponente, ahora encorvado bajo el peso de una tristeza invisible. El deseo infantil de reparar lo roto, de llevar alegría donde hay dolor, creció en su interior. No comprendía la complejidad del duelo adulto, pero sí el lenguaje universal de la melancolía, y en su alma de músico sintió un impulso irresistible de llenar el silencio opresivo de aquella casa con la única medicina que conocía, la música. Esta conmovedora historia transcurre en México. ¿Desde qué ciudad y país la ves? Deja tu comentario. Nos encantaría saber qué tan lejos llega nuestro mensaje de esperanza. La oportunidad, o el destino, se presentó en un armario polvoriento. Ese día sombrío, mientras ayudaba a su madre a organizar un trastero olvidado, la encontró. Escondido bajo una manta antigua, había un estuche de guitarra de mariachi, de cuero exquisitamente trabajado. Lo abrió con instintiva reverencia. Dentro yacía una hermosa guitarra, idéntica a la que había sido el mayor tesoro de su difunto abuelo. El instrumento, aunque cubierto por una fina capa de polvo, parecía latir con una vida latente, esperando que unas manos lo despertaran. La fascinación de Miguel fue inmediata y abrumadora. ¿De quién es?, le preguntó a Rosario. Su madre suspiró, un sonido cargado de recuerdos. Era de don Alejandro. De antes, de todo, dijo. No la toques, hijo mío. Es un recuerdo muy doloroso para el patrón. La prohibición, sin embargo, tuvo el efecto contrario. La guitarra dejó de ser solo un instrumento para convertirse en un misterio, un símbolo de la alegría perdida de aquella casa, un portal a los tiempos felices que Miguel solo conocía a través de los susurros de los sirvientes mayores. El deseo de tocarla, de escuchar su voz, se convirtió en una obsesión. En el apogeo de la tarde silenciosa del aniversario de la tragedia, Miguel no pudo resistir más. Movido por una fuerza que era una mezcla de empatía, curiosidad y la rebeldía de un artista, regresó al armario. Tomó la guitarra. El acto fue una transgresión, una ruptura de la regla más sagrada de aquella casa de duelo. No la llevó para esconderse, sino al centro de la hacienda, al patio florido, como si supiera instintivamente que la música no debía ser un secreto, sino una ofrenda. Se sentó bajo la bugambilia, con el instrumento en su regazo, y se dispuso a romper el silencio. Desconocía la historia de aquella guitarra, desconocía la canción que lo atormentaba. Solo sentía que la casa necesitaba desesperadamente una melodía. Sus pequeños dedos, entrenados por su abuelo, encontraron las cuerdas, y por una coincidencia que solo el destino podía orquestar, la primera canción que vino a su memoria, la primera melodía que sus dedos buscaron, fue la balada ranchera que a su abuelo le encantaba enseñarle, la canción que tocaba para expresar amor y añoranza, Luz de mis ojos. La suave y nostálgica melodía de Luz de mis ojos flotaba en el aire de la tarde, un fantasma sonoro que se infiltraba en los silenciosos pasillos de la hacienda. El sonido de la guitarra, tan lleno de vida y añoranza, era una anomalía en un lugar que había olvidado cómo sentir alegría. La música llegó a la enfermería, envolviendo la habitación estéril con la calidez de un recuerdo enterrado hace mucho tiempo. No era solo una canción, era el alma de esa casa que todos creían muerta, susurrando que seguía viva, dormida, esperando la llamada adecuada para despertar y regresar a casa. Sin embargo, Alejandro recibió el llamado con furia inmediata. Al oír las primeras notas de su canción, en ese día sagrado de su duelo, sintió una oleada de profanación. ¿Quién se atrevía? ¿Quién se atrevía a tocar esa música prohibida,
A revivir ese recuerdo que solo era suyo, se quedó de pie, con el rostro desfigurado por la rabia, dispuesto a encontrar al responsable de esta afrenta y silenciarlo. En su mente era un acto de crueldad, una broma cruel sobre su dolor de 2 décadas y no lo toleraría. Pero en cuanto dio el primer paso para salir de la habitación, la voz atónita de la enfermera lo detuvo. «Don Alejandro, espere. Mire», señaló el monitor de actividad cerebral. Las líneas, que durante años se habían movido a un ritmo lento, casi constante, ahora danzaban. Picos de actividad eléctrica, oleadas de sinapsis que se activaban a un ritmo que reflejaba a la perfección la cadencia de la melodía que provenía del patio. El cerebro de Elena, dormido durante 20 años, respondía a la música. Estaba vivo y escuchaba. Alejandro se detuvo, paralizado a media zancada, con el cuerpo dividido entre la furia y una esperanza tan repentina y violenta que lo dejó aturdido. Corrió al patio, dispuesto a gritarle al músico, pero las palabras se le ahogaron al ver la escena. Era Miguel, el hijo pequeño de su ama de llaves, tocando la guitarra de su esposa. Desde la puerta del dormitorio, la enfermera hacía señales desesperadas para que la música no parara. Confundido y atónito, miró el monitor portátil que ella sostenía, viendo la prueba del milagro, y comprendió que el sonido que había creído una blasfemia era, en realidad, una oración. La música está a punto de convertirse en la verdadera protagonista de esta historia. Si tú también crees en el poder de la canción para sanar y conectar almas, muestra tu apoyo dándole a me gusta a este video. Animado por la mirada desesperada de su amo, Miguel continuó tocando, sus dedos encontrando las notas con renovada confianza, y en la enfermería el milagro se desplegó. Los dedos de Elena, inmóviles durante 2 décadas, temblaron. Sus párpados, sellados por el tiempo, temblaron, y entonces una lágrima escapó de la comisura de su ojo izquierdo, trazando un lento camino por su mejilla. La música no solo estimulaba su cerebro, llamaba a su alma, construyendo un puente de sonido sobre el abismo de 20 años de silencio, mientras sonaban los acordes finales de la balada que había definido su amor. Alejandro contuvo la respiración junto a la cama. Un profundo silencio invadió la casa una vez más, pero no era el silencio de la ausencia, sino de la sagrada expectativa. Y entonces, como una flor que se abre a cámara lenta, los ojos de Elena, la luz de sus ojos, se abrieron. Confusos al principio, vagaron por la habitación y se posaron en el rostro envejecido y surcado de lágrimas de su esposo. El milagro que la ciencia había desestimado, la música y la memoria, acababan de obrar. El despertar de Elena fue un acontecimiento que conmocionó al mundo médico, un milagro que desafió toda lógica científica. Pero para Alejandro, la explicación era mucho más profunda. Comprendió que la llave que había abierto la prisión de su esposa no era una medicina, sino un recuerdo, una canción. Su balada de amor, que había silenciado durante 20 años, encontró su camino de regreso a través del puente más improbable. La tradición del mariachi, transmitida de abuelo a nieto y tocada por las manos inocentes del hijo de su criada. La gratitud que sentía por Miguel era abrumadora, una deuda del alma que ninguna fortuna podría pagar. En estado de shock y gratitud, Alejandro comprendió que la clave para recuperar la memoria de su esposa no era la medicina, sino la memoria. Su canción de amor, interpretada por las inocentes manos de un niño que heredó el alma musical de su cultura, fue lo que la hizo regresar. Se acercó a Miguel y a su madre, Rosario, y, con lágrimas en los ojos, intentó ofrecerles una recompensa, una fortuna por la vida que el niño les había devuelto. Pero Rosario, con la dignidad de su pueblo, se negó. La alegría de ver a su ama de vuelta, explicó, era el único pago que sus corazones necesitaban. Con la lenta pero constante recuperación de Elena, la música volvió a llenar los pasillos de la hacienda. El silencio del duelo fue reemplazado por las melodías que Alejandro, con coraje, volvió a tocar con su vieja guitarra. El salón de Mironcesi, música antaño un mausoleo, se convirtió en el corazón de la casa. Y lo más hermoso de todo fue ver la amistad que floreció entre Elena y Miguel.
Ella, aún con dificultades para hablar, se comunicaba con el niño con sonrisas, y él, a su vez, pasaba horas a su lado, tocándole las canciones que había aprendido. Cada nota era un ladrillo en la reconstrucción de su familia. Un año después, en el mismo patio florido, Elena, en silla de ruedas pero con ojos brillantes y una sonrisa serena, asiste a un concierto privado. En el pequeño escenario improvisado, Alejandro toca la guitarra. A su lado, acompañándolo con la destreza de un joven prodigio, está Miguel. Juntos interpretan una versión completa y magnífica de Luz de mis ojos. Alejandro, como mecenas, financia los estudios de Miguel en el conservatorio más prestigioso de la Ciudad de México. El hijo de la criada no solo logró lo impensable, se convirtió en el heredero musical de esa historia de amor. La melodía, antaño un himno de amor, luego un tabú de dolor y después la clave de un milagro, ahora era un símbolo de renacimiento. Su historia nos enseña que las canciones guardan recuerdos y que el amor, incluso silenciado, nunca pierde la esperanza de ser escuchado, y que, a veces, la inocencia de un niño puede ser el canal más puro para la más poderosa de las resurrecciones. ¿Cuál es la canción de tu vida? Deja un comentario, dale a me gusta si esta historia te conmovió y comparte el poder de la música.